fundamentalmente muy mala por el fósforo que tiene, el ácido fosfórico. Seguramente van a hablar en la clase que corresponda de exceso de fósforo, o sea, exceso de fósforo sin aporte de calcio suficiente, equilibrado, produce trastornos en el metabolismo del fósforo y del calcio dentro del organismo. Termina más o menos como disminuyendo la concentración del calcio en los huesos. Esto los vuelve más frágiles, ¿no? Más el sedentarismo, etcétera. Entonces no va a tardar mucho en aparecer la osteoporosis, probablemente, fuera de la debilidad de los huesos, ¿no? ¿Hasta qué edad más o menos los huesos, digamos, se fortalecen con calcio? O sea, va aumentando el calcio en los huesos hasta cierta edad. ¿A qué edad? ¿Saben? 15. Bueno, hasta los 30 años. A partir de los 30, normalmente se pierde más o menos el 1% del contenido de calcio. O sea, normalmente, no es que uno esté desnutrido. Bueno, si hasta esa edad han acumulado bastante calcio, obviamente se va a notar, ¿no es cierto?, con los años, la falta de calcio en el hueso. Pero si no han aumentado lo suficiente hasta los 30, entonces muy rápidamente a los 40 o 50 ya sus huesos van a estar dañados. Así es, que piensen bien antes de tomar la Coca-Cola. Bueno, esto hemos hablado ya. Esto también, para remover las neuronas. ¿Estaban en la clase anterior? Sí. Sí. Para remover las neuronas, el conocimiento, la información. Entonces, los estímulos y los inhibidores de la secreción de insulina. Secreción, una cosa es secreción y otra es síntesis, ¿no? Hay que subrayar muy bien eso, porque los mecanismos son distintos, los estímulos también para cada cosa. Entonces, no es lo mismo secreción que síntesis. Ni siquiera en el tratamiento después cuando hay alguna deficiencia de insulina. Bien, también hemos hablado de esto, ¿no? Es decir, fuera del estímulo principal, digamos, que es la glucosa para la secreción de insulina, existen otras sustancias que son hormonas intestinales o aminoácidos que se consumen también. Es decir, no solo la glucosa estimula la secreción de insulina, las proteínas también, pero sobre todo las proteínas que son ricas en estos dos aminoácidos, arginina y lisina. Bueno, todos son hierros. Esto es lo que creo que no vimos. Entonces, en esas sustancias que estimulan, o sea, sustancias no dietéticas, es decir, que el organismo mismo produce, están las incretinas como principales estimuladores de la secreción de insulina. Las incretinas en los últimos 20 o 30 años han sido muy estudiadas porque han encontrado una especie de beta, digamos, ¿no?, para ver que esta podría ser, digamos, una forma de tratar la diabetes. Bueno, al principio se emocionan y pensaban que esa era la solución final, pero no hay tal cosa. La diabetes va a seguir acompañando al diabético durante toda su vida. Pero se diversifica el tratamiento. En primera instancia, obviamente, el primer tratamiento era la insulina, sigue siendo la insulina ahora. Luego han comenzado a sintetizar fármacos que estimulan principalmente la secreción. Y como luego se ha descubierto que la diabetes también se produce no por falta de insulina, sino por resistencia a la insulina, eso vamos a aclarar un poco más hoy. Hay fármacos que aumentan la sensibilidad para la insulina como parte del tratamiento. Bueno, no fue suficiente, entonces al continuar estudiando las profundidades del mecanismo de regulación de la insulina, se descubren a las incretinas. Estas aumentan con la ingesta de los alimentos, ¿no?, de algunos alimentos, y estas incretinas van a estimular la secreción de insulina, es decir, es otro mecanismo pero potenciado con la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces también se han sintetizado incretinas ahora para el tratamiento y eso ayuda, pero no soluciona. O sea, no hay cura, definitivamente. Tal vez cuando haya trasplantes de células beta, o sea, ya en su reemplazar. Ni aún así creo, porque no solo es deficiencia de producción de insulina, sino es un problema metabólico, o sea, es un problema del medio interno, es un problema general, originado principalmente por el aumento del tejido adiposo. El tejido adiposo, en algún momento estudiarán, no sé si ahora,
que produce varias hormonas. La cantidad de tejido adiposo normal produce una cantidad X de esas sustancias que regulan el metabolismo, la presión arterial, etc. Pero el exceso de tejido adiposo produce exceso de esas sustancias, y el exceso de esas sustancias u hormonas causa problemas metabólicos. Por lo tanto, hay que bajar siempre de peso, ¿no? Ese es el primer paso. Para controlar, por lo menos por ahora, la diabetes, no para curar, pero sí ayuda muchísimo bajar de peso. Bien, las incretinas, como se ve ahí, son sustancias secretadas en el tubo digestivo, ¿verdad? Son casi como hormonas. En el intestino delgado principalmente, y algunas en el colon. El principal, el más conocido, es el glucagon-like peptide. Aquí está el otro, que es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, GIP, que se produce también en el duodeno y en el yeyuno. Ustedes recuerdan en la histología del tubo digestivo, además de las glándulas intestinales y gástricas, en las mismas glándulas, en algunas regiones existen algunas células diferenciadas, ¿verdad? Células que no están concentradas en un punto, sino más bien distribuidas casi de manera difusa a lo largo de las glándulas intestinales. Esas células corresponden al sistema endocrino del tubo digestivo. Hay una lista larga, ¿no? Una de esas células son las que producen, son las células K, las que producen este péptido insulinotrópico. Otra célula en el intestino, perdón, en el yeyuno sí, produce el GLP-1 también. Esas son las dos incretinas más conocidas actualmente y las más estudiadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, este glucagón, aquí estamos obviando de las células beta, ¿no? O sea, tiene la misma acción. Estamos hablando de la incretina del tubo digestivo. Entonces, tiene otras funciones además de estimular la secreción de insulina. Por ejemplo, retrasa el vaciamiento gástrico. Esto de por sí ayuda a acortar el tiempo de consumo de alimentos, es decir, adelanta la saciedad. Pues tiene que ver con el control del apetito. Inhibe la producción de glucagón, o sea, favorece la de insulina, pero disminuye o inhibe la producción de glucagón. Entre la insulina y el glucagón existen acciones antagónicas. El glucagón, junto a otras hormonas como el cortisol, las catecolaminas y la hormona de crecimiento, las cuatro, tienen una acción totalmente opuesta a la insulina. Se las conoce por eso como hormonas contrarreguladoras. Entonces, cuando hablemos de hormonas contrarreguladoras o mencione, nos referimos a ellas. Vamos a ver luego las acciones, los efectos de la insulina, pero es mejor, por cuestiones didácticas, estudiar simultáneamente con el efecto de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, la acción del glucagón principalmente lo vamos a dejar un poco para el final. Antes vamos a estudiar su síntesis y todo eso, ¿no? Bueno, en el hígado reduce la producción de glucosa. ¿Saben qué es producción de glucosa? No es que se sintetiza la glucosa, ¿no? Hay que aclarar esto. El hígado, entre muchas funciones, tiene la de almacenar, la de guardar glucosa en forma de glucógeno, ¿verdad? Consumimos glucosa. No toda la glucosa ingerida y absorbida va a ir a las células. Una gran parte va a los músculos, al hígado y a los riñones para resintetizar otro polímero. Nosotros consumimos almidón, que es un polímero de glucosa, ingresa al organismo, se digiere completamente, se reabsorbe la glucosa y se resintetiza otro polímero de glucosa, pero no es almidón, es el glucógeno, ¿no? Entonces, como glucógeno, se almacena la glucosa, fosforilada ahí, no sale a la circulación esa glucosa, a menos que le llegue algún estímulo, que consiste en desfosforilar, etcétera, etcétera, eso de la química. Entonces, esa liberación de glucosa de los depósitos, ¿no?, hepáticos principalmente, se llama producción de glucosa, es eso. Entonces, lo que hacen las incretinas es disminuir la producción de glucosa. Lo mismo hace la insulina, y lo contrario hace el glucagón. Por eso aumenta la glicemia por acción del glucagón, y con la insulina disminuye la glicemia.
saben lo que es la glicemia, obviamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, las incretinas controlan muy bien la diabetes, controlan muy bien, ¿no? No solo por estímulo de la secreción de insulina, sino por estas otras acciones también. En el cerebro, bueno, hay otros mecanismos muy complejos, esto del control de la saciedad y el apetito, ya es complejo y no está del todo conocido además, por eso es que es difícil controlar el apetito, entonces la obesidad sigue aumentando en el mundo entero. Pero tiene que ver ahí las incretinas. En el páncreas inhibe la apoptosis y parece que promueve la diferenciación de las células beta, es decir, aumentaría, estoy hablando como una posibilidad, la cantidad de células beta, pero lo que sí es seguro es que inhibe o disminuye su apoptosis, o sea, la muerte de las células beta. Eso es un aspecto muy importante. Uno de los factores que promueve la apoptosis de las células beta es la glucotoxicidad, como ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Entonces, en el diabético no solo va produciendo menos insulina porque se va afectando las células beta, sino va perdiendo su población de células beta. Si no se controla bien en el tratamiento a los diabéticos, al final se quedan con muy pocas células beta o casi sin células beta. Entonces su tratamiento depende prácticamente de la insulina. Se vuelven insulino dependientes. La terminología en la literatura médica no se llama insulino dependientes, sino insulino requirientes. Para diferenciar del insulino dependiente, que es la diabetes tipo 1, ahí se nace prácticamente sin células beta, ¿no? Por eso entre paréntesis. Bien, estas son las principales acciones de las incretinas. Básicamente, las incretinas, entonces, su mecanismo de acción se puede explicar aquí. Una vez que el alimento llega al intestino, o sea, llega al intestino todavía no muy bien digerido, ¿verdad? Al duodeno, en forma de quimo, pero no está reducido a sus monómeros. Más allá, en el yeyuno sí, ya la digestión se va a ir completando. Esos productos de la digestión son los que van a estimular la producción de las incretinas, principalmente la glucosa. Entonces, cuando nosotros consumimos algún carbohidrato, la glucosa por sí misma la glucosa al absorberse estimula la secreción de insulina. Pero la misma glucosa antes de absorberse, al estimular la producción de las incretinas estimulan a su vez la secreción de glucosa. ¿Se entiende eso? O sea, hay dos mecanismos, ¿sí?, que se desencadenan para la secreción de insulina luego de la ingesta de los carbohidratos. Por eso es el principal estímulo, la glucosa, para la secreción de esto. Entonces, una vez liberada la incretina, pues cumple con sus funciones, pero su vida media es muy corta, más o menos son menos de 2 minutos, ya hasta 2 minutos. Luego rápidamente es metabolizada por una enzima, esta, la dipeptidilpeptidasa 4. Lo inactiva y ya terminó la vida de la incretina, es fugaz. Bueno, pero las incretinas que se usan para tratamiento ya tienen una vida más larga. Aquí la vida media son de 2 minutos, ¿no? En cambio, las incretinas fabricadas para tratamiento y se inyectan tienen varias horas. ¿Qué ha podido pasar? ¿Por qué han prolongado tanto? ¿Qué harían ustedes para prolongar la vida media de la incretina? Para que no se metabolice tan rápido. Inhibir A la incretina. Ya. Obviamente, un mecanismo está muy bien, es la inhibición de esta enzima, dipeptidilpeptidasa. Hay tratamientos que son inhibidores de esta enzima, ¿sí? Pero esas ya no son con incretinas, sino con inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. Pero hay otros que son incretina miméticos, digamos, o sea, son incretinas. La obtienen de la saliva de un lagarto que consideran prehistórico, inclusive, de la saliva. Bueno. Entonces, esa incretina seguramente tendría una vida muy corta también en el organismo, una vez inyectada. Pero la tecnología ha hecho que se prolongue su vida. Si ustedes fueran esos tecnólogos que han prolongado, ¿qué le habrían puesto a la incretina? Esta pregunta tiene que ver con la primera clase de endocrina, fisiología endocrina.
¿Qué? No han estudiado generalidades de hormonas. Eso es terriblemente grave. A estas sincretinas sintéticas le han agregado albúmina. Pues con la albúmina su degradación es más lenta. Con la albúmina, incorporada la albúmina es como su disfraz. Entonces, esta enzima no la inactiva ni la reconoce. Por lo tanto, la incretina va circulando en la sangre y gradualmente va liberándose de la albúmina y actúa, ¿no? Entonces, por eso su tiempo de acción es prolongado, más o menos unas 12 horas. Así que es una maravilla la tecnología, ¿verdad? Modifica para despistar a este enzima. Pero bueno, estas son entonces las dos incretinas más conocidas ahora y estudiadas con detalle. Este es un espacio publicitario, ya les he comentado de esto, ¿verdad? Las inscripciones todavía están abiertas. Para los estudiantes el costo es mínimo de 100 pesitos. No aumenta con el tiempo, así que 100 se va a mantener hasta el inicio de esto, del 10 al 12 de octubre. Esos 3 días se van a suspender todas las clases. Va a ser feriado nacional, así que pueden asistir. Bien. Es una jornada importantísima de llaves para los que no han estado en la anterior clase, con la presencia, la participación de expertos de países cuyas banderas están aquí. ¿Conocen las banderas, no? ¿Qué banderas están? Uruguay, Perú, Paraguay, México. ¿De dónde? ¿Sabías? ¿Este? Colombia. Ecuador, como escudo es Ecuador. Este, Cuba, Colombia, Chile, Brasil. También tenemos nuestro equipo olímpico, Bolivia, Argentina, bueno, los países van a estar ahora. Y Estados Unidos, ¿no está aquí Estados Unidos? ¿Qué pasó? Los odian. Bueno, aquí abajo está. Hay un experto, el máximo exponente de la diabetes, uno de los máximos de exponentes de la diabetes en el mundo, es el único que va a venir de los Estados Unidos. No aceptamos otra cosa. Entonces, va a estar muy interesante esto. ¿Ya? Les decía, es como el Messi en el fútbol. Este doctor Gutiérrez es expertísimo, muy de alto nivel. Usted va a estar en los 3 días de sus conferencias también. Hasta pueden tomar sus fotos con él. Es muy sencillo el hombre. Como todo. Bien, vamos a pasar a hablar del mecanismo de acción de la insulina. Este aspecto también es muy estudiado porque tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, ahí está uno de los problemas del tratamiento de la diabetes. Por eso es que el receptor es muy estudiado. Obviamente no vamos a ir a la parte ultramolecular del estudio de la resistencia. Para ustedes ese es el primer contacto con el receptor de la insulina, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar no de manera muy general, tampoco, no tendría sentido, pero sí no vamos a entrar a mucho detalle biomolecular porque incluso eso ya corresponde a otra especialidad, o sea, de mucha especialidad. Bueno, empecemos con esto. Esto está en su libro de Guyton. Este es un esquema famoso. Bueno, este receptor es famosísimo, todo el mundo lo estudia, así que todos lo conocen. Este es un receptor de membrana, tiene 2 segmentos, 2 componentes. Alfa, que es extracelular, esta es la membrana celular. Alfa, que está fuera de la membrana celular, unido a el dominio beta. Este dominio beta, como ven, igual son proteínas todas. Atraviesa toda la membrana celular. Tiene un segmento extracelular, uno transcelular y otro intracelular. En general, esto solamente esta parte que ven de celeste, es el receptor de la insulina. Las 4 unidas por puentes de disulfuro. Bueno, el dominio beta, en realidad es una enzima. Es una enzima que está inhibida por el segmento alfa. Este es un inhibidor del segmento beta o del dominio beta. Es decir, mientras el alfa inhibe, esta enzima es inactiva. ¿Ya? Es inactiva, pero es una enzima que es parte de la estructura del receptor de la insulina. Bueno, a su vez, como ven, esta enzima tiene un sustrato
¿no? Esta tirosinquinasa es un tipo de reacción molecular que sigue una vez activado el receptor. Son reacciones de tirosinquinasa, así se llaman. Son cadenas de fosforilaciones. ¿Ya? ¿Saben qué es una fosforilación, verdad? ¿Qué es una fosforilación? ¿Qué es? Fosforilación. Eso. O sea, la incorporación de fósforo a alguna molécula, cualquier molécula, eso es fosforilación. Entonces, cuando se agrega un fósforo, cambian las propiedades de una molécula, ¿no? Bueno, no es el único proceso. La incorporación de glucosa, por ejemplo, a las proteínas cambia su estructura y su función. Bien, ese tipo de procesos son comunes en el organismo. Entonces, aquí ocurre una serie de eventos de fosforilación, de activación de moléculas que finalmente tienen estos efectos. Esto voy a explicar con detalle un poquito después. Entonces, en general, hace que a través de la formación de los transportadores de glucosa, en la anterior clase se ha dicho, se lo conoce como GLUT, ¿verdad? Entonces, se estimula la formación de GLUT y su translocación a la membrana. Ese es el principal efecto de la insulina. Y a partir de esta proteína anclada ya en la membrana, entonces la glucosa difunde. O sea, si la insulina no llega aquí, esto no ocurre, ¿no? Esta proteína no se ancla aquí, por lo tanto la glucosa no ingresa a la célula, queda ahí afuera. Ahí afuera puede ser el intersticio, la sangre. Bien, estimula la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de glucógeno, la expresión genética, o sea, la expresión génica. Hemos hablado el primer día de lo que es expresión génica, ¿no es cierto? Para la síntesis de proteínas, ¿no? La transcripción, luego la información, todo eso, la expresión génica y la síntesis de proteínas. Miren, síntesis de ácidos grasos, síntesis de proteínas y síntesis de glucógeno. La insulina estimula la síntesis de estos tres grupos de sustancias. Por eso la insulina es una hormona anabólica o anabolizante por excelencia. Ustedes saben que el término de anabolizante se refiere a cualquier sustancia que estimula la síntesis o la producción de algo, ¿verdad? Entonces la insulina es anabolizante. Entonces el glucagón, ¿qué será? Catabolizante, ¿no es cierto? Ya fácil, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Cómo lo hace? Pues ya veremos, ¿no? En general, esta es la acción, el esquema que nos resume la acción de la insulina. Aquí faltan una serie de cosas ya pequeñas, ¿no es cierto? Algo de ese detalle que vemos aquí. Entonces, cuando la insulina va a unirse al dominio alfa o al alfa, aquí, hace que este inhibidor, porque el alfa es inhibidor de esta enzima, ¿no es cierto? Ahora, se inactive el inhibidor, queda inactivado. Por lo tanto, en la unidad beta se activa. La enzima comienza a trabajar. ¿Sí? Y actúa principalmente sobre esta. Hay 4 moléculas de esta. Son sustratos del receptor de la insulina, así se llama. IRS. Esta abreviatura es universal, lo van a encontrar en todos los libros. Sustrato del receptor de la insulina, es sustrato. La enzima actúa sobre este sustrato. Se han identificado 4 sustratos, ¿no? Cada uno es relacionado con determinadas funciones. El 1 y el 2 están prácticamente en todo el organismo, y el 3 y el 4 solamente en algunos tejidos como el cerebro. Bueno, entonces una vez activada la enzima, va a trabajar sobre este sustrato, y este sustrato empieza con ese proceso de desfosforilación. Y aquí ocurre una serie de eventos, miren, transformándose una sustancia por pura fosforilación, es el fosfatidol inositol 3 quinasa, y así, fosfatidil quinasa, B, K, etcétera, etcétera. O sea, es una cadena larga. Y no sé si en bioquímica han estudiado, pero eso está muy bien estudiado, ¿verdad? La gente en el mundo se ha dedicado a estudiar molécula por molécula, porque el problema de la resistencia a la insulina radica aquí. O sea, hay problemas en la fosforilación. La insulina está presente
cuando empieza la diabetes, hay insulina. Así puede empezar la diabetes, con insulina normal. Bueno, una cantidad de insulina lo que va a hacer es una cantidad normal. Luego de este proceso de fosforilación, es dos cosas. Primero, estimula la expresión del gen para la síntesis de ese transportador de glucosa. Es decir, la insulina estimula la producción del GLUT por parte de la célula. 1. 2. Estimula la translocación. La translocación es el traslado de ese transportador hasta la membrana. Ese transportador existe en el citoplasma en cierta cantidad, pero en el citoplasma es inútil. Bueno, tiene que llegar a la membrana. Y una vez en la membrana, sí, permite la difusión de glucosa. Si no está en la membrana, no. Entonces, esos dos efectos son estimulados por la insulina. La síntesis de nuevos GLUTs y la translocación de los GLUTs ya existentes acá para el ingreso de eso, ¿no? Además, la insulina también estimula el ingreso de aminoácidos a través de tienen que entrar, ¿no? Si no, ¿cómo van a sintetizar proteínas, verdad? ¿Sí? Esta glucosa en el interior ya se utiliza para diferentes vías, depende de qué célula sea, ¿no es cierto? Tienes una célula que va a usar la glucosa para su propio metabolismo, entonces esta glucosa será llevada a la vía glucolítica, ¿no es cierto? Que ustedes conocen, ¿sí? El ciclo de Krebs, luego mitocondria y la formación de ATP y todo eso. O será también utilizada, por ejemplo, en el hígado para la síntesis de glucógeno y queda almacenada ahí como un glucosa. Este es más o menos el esquema general, ¿sí? Reitero, en cada punto hay mucho detalle, ¿ya? Nombres complicados, pero por ahora no interesa. En endocrinología probablemente tengan que leer un poco más de eso, pero si son ya especialistas y son diabetólogos, entonces tienen que dominarlo, ¿no es cierto? Tienen que buscar nuevas moléculas, probablemente hay otros procesos. Bueno, el proceso es ese. Entonces, cuando pongamos un ejemplo de cómo empieza la diabetes para entender mejor la utilidad de este proceso. En condiciones normales todo transcurre en paz. Si ustedes comen algo, digamos un pan, la glicemia va a aumentar, lógico, pero a las 2 horas va a volver a los niveles basales, tiene que volver. Entonces, cuando aumenta la glicemia, también se secreta la la insulina, ¿no? Eso es obvio, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, cuando la glicemia va a aumentar desde ciertos niveles conocidos como umbral, ¿saben cuál es el umbral para la secreción de insulina? ¿No? En condiciones basales, la glicemia, es decir, en ayunas, oscila en esas cifras, de 60 a 100. No debería ser menos ni más. O sea, estamos hablando de los valores normales. Obviamente hay excepciones, eso no entra aquí, ¿no? Normales. Bueno, por debajo de 60 tendríamos problemas de hipoglicemia y otro tipo de síntomas, ¿no? Por encima de 100, bueno, cuando yo era estudiante decían la glicemia en ayunas no debe sobrepasar de 120. Hasta 120 es lo normal, lo máximo, así como decimos hasta 100 igual. Entonces, bien, hasta 120. Entonces, si tienen un paciente con 115, tranquilícenlo, no tiene ningún problema, ¿no? Ahora, no hay mucho tiempo, ¿no? Esto ha bajado porque, bueno, estas cosas en medicina, ¿no? Y en todas las ciencias van modificándose según los consensos. Los consensos son reuniones de expertos. Como la medicina es universal, en todas partes se habla lo mismo, entonces tienen que haber consensos para que se entienda lo que se está haciendo allá o aquí, ¿no es cierto? El ser humano es una sola especie, entonces las enfermedades son también una sola en todo el planeta. Bueno, por eso hay consensos. Entonces, en los consensos no es que por votación hayan decidido esto, ¿no? Sino que de aquellos tiempos en donde se consideraba 120 normal, pensaban que con 120 los individuos tenían ningún problema. Pero luego vieron de que con el paso de los años, la gente que tenía 110, 115, 120, sin presentar ningún síntoma, ya tenían daños como si fueran diabéticos.
Entonces, no es normal, ¿no es cierto? Lo normal no tendría que hacernos daño, por lo tanto, obviamente han tenido que hacer muchos estudios en poblaciones grandes, etcétera, etcétera, y han determinado que por ahora, bueno, no sé si con el tiempo se va a modificar otra vez, por ahora el límite máximo es 100. Y a partir de 126 o más, ya sospechosos de diabetes, en realidad ya es casi diabetes en ayunas. Si alguien encuentra 126 miligramos, o sea, una glicemia bien tomada, tiene que ser una glicemia de la vena, no estamos hablando de la glicemia capilar, eso no sirve para diagnosticar diabetes. Entonces, 126 es norma, repetir otra vez el mismo estudio en otro laboratorio. Si se repite el resultado, entonces eso es diabetes, aunque no tenga síntomas. ¿Ya? Esa es una forma de diagnosticar diabetes. Hay otras más que vamos a hablar posteriormente. Bueno, entonces, el que tenga 101 a 125, entonces no es diabético, pero tampoco es normal. Entonces, ¿qué es? En realidad, el término no es el más apropiado de prediabetes, ni el preinfarto, por ejemplo, ¿no? Se entiende lo que es, pero no se suele aconsejar el uso de ese término de pre. Es como decir preembarazo, el preembarazo, ¿no? Entonces, esto se llama glicemia alterada en ayunas, pues, glicemia basal. Glicemia alterada en ayunas, o sea, no es normal. El que tenga glicemia alterada en ayunas hay que estudiarlo y ya debería preocuparse un poco, ¿no? Más aún si tiene factores de riesgo para la diabetes, entonces es posible que ya sea diabético inclusive. Entonces han hecho estudios en este grupo de gente con glicemia alterada en ayunas y han determinado que más o menos el 40% de ellos ya son diabéticos. Es decir, casi la mitad de ellos son diabéticos. Si ustedes encuentran a dos personas con glicemia alterada en ayunas, según las estadísticas, uno de ellos es diabético, aunque no sobrepase los 126. En esto me voy a detener un poquito, ya para poder explicar luego cómo ocurre la resistencia, aunque no es tema estrictamente de fisiología, sino ya es más de endocrinología, pero hay que ver la importancia de la utilidad de conocer esta parte. Bueno, entonces ya saben, la mitad puede ser diabético. Entonces, ¿cómo saber si uno es diabético o no con esa glicemia basal, ¿no es cierto? Por eso es que hay que hacer otros estudios de diagnóstico para confirmar o no. De eso vamos a hablar en la última clase, pasado mañana. Bueno, entonces, nosotros deberíamos tener siempre una glicemia en estos valores en ayunas. Idealmente, no deberíamos subir jamás la glicemia por encima de 100. Pero eso es imposible, ¿no? Siempre vas a comer algo, además tiene que subir la glicemia para que se secrete más insulina. Y lo que comemos se absorbe y necesariamente tiene que aumentar la glicemia, ¿verdad? De lo que comamos. Ustedes ya han comprobado eso cuando comieron la misma. Ya se mencionó en la clase pasada que más o menos este es el umbral, miligramos por decilitro, de secreción de insulina. ¿Qué quiere decir? Algunos textos consideran 80, ya no vamos a hacer los conflictos con eso. 90, como consideramos nosotros, 90 miligramos por decilitro. Como la glicemia en ayunas está entre 60 a 100, no se mantiene linealmente homogénea en el tiempo, sino oscila, aumenta y baja. Qué sé yo, en un momento puede estar 60, en otro 70, luego baja un poco, puede subir a 80, bajar otra vez, etc. ¿Por qué oscila? Es decir, hay que partir de algo. Continuamente va ingresando, vamos a considerar esto, a ver si ya he aprendido a usar colores. Ya, vamos a considerar esto como entonces, esta es la glicemia que está en la sangre, la cantidad de azúcar que está en la sangre. Ahora, las células todo el tiempo van a ir consumiendo glucosa. ¿De dónde extraen esa glucosa? Es de la sangre. Es decir, de esta concentración, una parte de la glucosa va a ir ingresando a la célula. Eso ocurre siempre. Bueno, pero esta cifra no varía mucho.
¿Por qué? Es obvio, ¿no? Porque también ingresa glucosa de otra fuente a la sangre. Entonces, más o menos, si usamos un poco la aritmética, diremos, ingresa a la sangre una cantidad de glucosa igual a la que se consume en los tejidos. Por eso esta cifra en ayunas se mantiene constante, bueno, oscilante, digamos, pero no sale de los rangos, es de estos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esta glucosa viene del glucógeno. Va a venir, si estamos en huelga de hambre, igual tiene que producirse glucosa a partir de otras sustancias como los ácidos grasos, como los aminoácidos, de eso se encargan otras hormonas como el glucagón. Pero siempre van agregando glucosa permanentemente, constantemente. Entonces, cuando la glucosa llega a 90 o aumenta un poco más, se secreta insulina. Lo que hace la insulina es permitir que la glucosa entre a la célula. Entonces la insulina tiende a bajar la glicemia, ¿no es cierto? Bueno, digamos que esto baja a 80. Entonces cuando ya esté en 80, se libera glucagón. El glucagón lo que hace es aumentar la glicemia. Se mueve del glucógeno y de muchos lugares y agrega más glucosa. ¿Se entiende ese proceso? ¿Sí? Antagónico. Una hormona produce glucosa, la otra consume, ¿verdad? Entonces hay una especie de juego, ¿no? De equilibrio entre ambos, pero el límite donde se mueve más o menos es esto. ¿Está claro? Bien, ahora, cuando comemos algo, desayunamos algo, la glicemia siempre va a subir por encima del 100. Bien, si a partir de 90 se secreta insulina, y si mi glicemia subió a 120 después de la comida, entonces va a secretarse mucha más insulina, obviamente, ¿verdad? Entonces, al existir más insulina, más glucosa ingresan a las células. Entonces, ¿las células utilizan más glucosa? No. Entonces, ¿dónde entra esa gran cantidad de glucosa después de las comidas? Al hígado, al músculo, a los riñones, o sea, a los depósitos, ¿no es cierto? Fundamentalmente allí. Entonces un pequeño porcentaje obviamente va a ir para el consumo inmediato de las células. Entonces la insulina es muy importante para que la glicemia no suba mucho. Y además baje hasta las 2 horas, como normalmente se toma en cuenta, ¿no? Es decir, la glicemia no debería durar alta más de 2 horas. Eso pasa gracias a la insulina. Tampoco debería el pico de glicemia subir mucho. O sea, se considera normal hasta 140, 150 con una comida habitual. Pero con la comida hipercalórica la glicemia sube mucho más. Va a subir a 170. Normalmente es un sujeto está sano y come, qué sé yo, no sé, 10 salchipapas, digamos, ¿no? Su glicemia va a subir bastante, pero no tendría que sobrepasar los 180. Porque está normal, tiene suficiente respuesta, ¿no?, de insulina. Entonces no va a permitir su insulina el que la glicemia se eleve mucho. Pero el que llega a 160 ya es un poco preocupante, ¿no? No es bueno. Recuerden siempre la glucotoxicidad. Igual puede bajar en 2 horas, pero es alto el pico. Bueno, pero la comida hipercalórica hace eso, ¿no? Si nosotros necesitamos, reitero, y disculpen que simplifique así, si al día necesitamos comer 3 kilogramos de comida, entonces yo no desayuno, tampoco ceno. Entonces, ¿cuándo voy a comer los 3 kilogramos? En el almuerzo, ¿no? Es una gran cantidad que va a elevar mucho mi glucosa y lo va a prolongar en el tiempo, porque va a tardar en digerirse y la absorción va a ser más morosa, o sea, más prolongada, quiero decir. Entonces, de esa forma yo me estoy suicidándome poco a poco, ¿no? Por eso no se recomienda comer cosas abundantes y además pocas veces al día. Lo ideal es comer 6 veces al día. Es decir, 3 comidas principales, 3 comidas, digamos, auxiliares, ¿no? Se llaman entremeses, ¿ya? Entonces, bueno, esto también, no todos lo aceptan, pero eso sí, hay que dividir en 3. Es decir, si yo no ceno, ¿está bien? Si no ceno, ya saben, las hormonas ahí adentro, la grelina y todo lo demás, al día siguiente voy a comer más de lo que hubiese comido en el desayuno. Te puedes quedar con apetito, ¿no?
Si no desayuno, o si mi desayuno es pobre, entonces voy a almorzar un montón. Pues. Ahí sí, a media mañana, ¿no ven? En muchos lugares comen su plato, ¿verdad? Al mediodía también, porque es hora de almuerzo y así. Creamos un caos en nuestro metabolismo. Bueno, entonces, ¿qué es comer saludable? No solo se trata de qué cosa vamos a comer, sino cómo vamos a comer, ¿no? Espaciado, en cantidades más o menos similares en cada comida principal, que no sean hipercalóricas, de tal forma que nuestra glicemia no suba mucho, luego no hayan picos altos, ni por tiempo prolongado. O sea, máximo, lo ideal sería que nuestra glicemia esté por encima de 100 solo 6 horas al día, nada más. Bueno, eso es por lo menos en teoría lo ideal. Pero, miremos. ¿Qué es lo que pasa cuando comienza la diabetes? Vamos a suponer que aquí el desayuno sube la glicemia, almuerzo sube la glicemia, cena sube la glicemia. 3 picos normales. Y eso es gracias a la insulina. La insulina no permite que esto suba mucho, ni que se prolongue mucho. Ese es el efecto de la insulina. Estamos hablando solo de la glicemia. Ahora, cuando ya tengo resistencia a la insulina, o sea, puedo tener mucha insulina, pero esto va a ser un pico más alto y más prolongado. Eso no es normal. Bueno, vamos a poner que sea así, ¿ya? Luego, almuerzo, pico más alto, ya es casi no baja. Cuando empieza la diabetes, no baja a niveles basales y ya ceno. Y esto, en ayunas, ¿cuánto tiempo estamos en ayunas en la noche? ¿12 horas? Ya digamos 10 horas, ¿ya? Entonces, en 10 horas, obviamente, en 2 horas no llega a niveles basales. En 10 horas sí puede llegar a niveles basales, ¿no? 10 horas. Me dicen 10 horas sin comer. Entonces mi glicemia, pero no estoy normal, ya soy diabético. Así empieza la diabetes. Entonces voy donde el médico, no sé, solo por saludarlo, y me dice, pareces diabético, y me toma la muestra de sangre. ¿Cuánto va a salir mi glicemia? En ayunas. ¿Cuánto creen? 25, 26. ¿Más de 100 o menos de 100? Más. ¿Por qué? Hay 10 horas de... Menos. 10 horas de ayuna. En 2 horas no va a bajar. Bueno, tal vez baje en 3 o 4 horas a niveles basales. Ya soy diabético. ¿Sí? Pero en 2 horas no puede bajar. Entonces no tengo 6 horas de hiperglicemia, tengo casi todo el día de hiperglicemia, con distintos niveles. Pero cuando estoy en ayunas, al día siguiente, seguro que mi azúcar está por debajo de 100. Seguro. Entonces, si a mí me toman la muestra y me dicen, usted no es diabético, yo me voy tranquilo, ¿no? Pero me están tomando el pelo, ¿no es cierto? Claro, porque en ayunas puede estar normal mi azúcar, pero en el resto del día, no. Así comienza la diabetes. Eso ya es diabetes. Entonces, por eso la glicemia de la avena en ayunas no sirve para diagnosticar diabetes. Hay otras pruebas. Reitero, vamos a hablar después al final. Bueno, ¿se entiende todo esto? ¿Sí? Ya, veremos ahora. Volvamos a lo nuestro. Bien, entonces, una vez que la insulina, esto ya solamente para sintetizarlo ya, inhibe a este inhibidor y entonces se activa la enzima, comienza el proceso de fosforilación y etc. Entonces, esa fase donde está empezando la diabetes, es que aquí se han alterado los procesos de fosforilación. Por lo menos en la teoría que más se acepta ahora. Eso es resistencia a la insulina. Bueno, entonces, como esta cantidad de insulina no tiene el efecto que tenía normalmente, ¿qué hace el cuerpo? Normalmente, para compensar eso, aumenta la producción de hormonas. Eso pasa con las hormonas. Entonces va a aumentar la producción de insulina. Este señor, que tenía insulinemia normal, ahora va a producir mucha insulina, intentando vencer esa resistencia. Es posible que venza. Entonces los pacientes, su glicemia está normal, pero su insulina está muy elevada. ¿Sí? Esas son las primeras etapas de la diabetes, en donde la glicemia está más prolongada, pero la diabetes está normal. O sea, todo parece estar en paz, ¿no es cierto?
Bueno, solo cuando el organismo de ese señor ya no va a producir suficiente insulina, mucha insulina, está con hiperglicemia. Recuerden que la glicemia, la glucosa es tóxica, produce apoptosis de células beta, altera esto o deja disfuncionar a las células beta, no los mata. Ayer, a la anterior clase hablamos de eso, pero se mantiene más o menos hipoactiva la célula beta. Si se normaliza todo esto de la sensibilidad, la célula beta puede recuperar su función y producir insulina nuevamente, ¿no? Bueno, todos estos pasos van a estudiar en endocrinología. Yo digo para que ustedes más o menos vean que esto no termina aquí, ¿no? Aquí comienza aquí esta historia. Bueno, ahora, hay otro proceso que tiene más o menos los mismos efectos de la insulina. Por ejemplo, ingreso de glucosa y aminoácidos. Pero aquí esto no se debe a la insulina, se debe a la actividad física. La actividad física, eso es en el músculo principalmente. La actividad física, el músculo en contracción, activa otro tipo de enzimas internas, pero hacen lo mismo, es decir, ingresa glucosa, estimula la síntesis de glucógeno. Aquí hay un proceso que vamos a explicar ahora, ¿sí? Es una enzima que inhibe a la glucógeno sintetasa, ¿sí? Con el ejercicio físico se desinhibe esto y la glucógeno sintetasa comienza a actuar y forma glucógeno. Almacena glucógeno, pero también provoca la translocación de estos receptores de glucosa, o bueno, transportadores de glucosa, e ingresa glucosa a la célula. De esa manera, la actividad física, sin necesidad de insulina, disminuye la glicemia. Por eso el tratamiento de los diabéticos siempre es triasociado: medicamento, actividad física y comida, la dieta, ¿no? Uno solo o solo dos de ellos no ejerce buen control de la diabetes. Esto he demostrado solamente para que la actividad física tiene el mismo efecto que la insulina en algunos tejidos, especialmente en el músculo. Por eso el diabético puede estar muy limitado físicamente, ¿no es cierto? Incluso puede estar ciego, pero tiene que hacer actividad física. Hay diabéticos que son exfutbolistas, aficionados, ¿no? Y quieren seguir jugando fútbol. ¿Le van a permitir? No, porque pierden sensibilidad, hay un desequilibrio de su musculatura en cuanto a coordinación de movimiento y todo eso. Recuerden que poca insulina, poco anabolismo, tejido muscular magro y sufren caídas. Alguien le patea en el fútbol, él no va a sentir ningún dolor, ¿no? Pero puede tener lesiones profundas severas. Entonces ya no se permite a ellos deportes de contacto, ¿sí? No otro tipo de actividad física, desde caminata, natación, donde lo hagan, digamos, sin tocar a nadie, ¿no es cierto? Incluso les dije, el estar parado ya es un gasto de energía. Ahora, los músculos están contrayendo ahí fuerte para evitar que yo, por ejemplo, pierda el equilibrio, ¿no? Y eso consume energía. O sea, en este momento yo estoy bajando de peso, ustedes están aumentando de peso. Bien, eso en cuanto a los receptores de insulina. Esta es solo para mostrarles la cantidad de transportadores de glucosa que hay en los distintos tejidos. A nosotros, en la parte de fisiología pancreática, nos interesa el GLUT4, que es insulino dependiente. O sea, todo lo que vimos hasta ahora del receptor, ese es el GLUT4. El 2 no depende de la insulina, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra el 2? ¿En serio? ¿Dónde está el 2? En el cerebro. Eso pasa por no venir a clases. El 3 está en el cerebro. O algunos vienen pero no están aquí. O sea, el cuerpo está aquí, pero la mente está. No me acuerdo. El GLUT2, ¿dónde se encuentra? No necesita de insulina, pero permite el ingreso de glucosa. ¿No han visto sus videos? ¿Cuándo nos entregan los videos? Pues antes el parcial, ¿o qué? Ya no tendrían mandarlos, ¿no? ¿Para qué? Porque los niños les pasen algo. El GLUT2 es de la célula beta. Ese también nos interesa. Pero hay muchos GLUTs, miren, hay en el cerebro, el intestino, etc. Relacionado con muchas funciones. Hasta el GLUT13 no corresponde a la fisiología endocrina que estudiamos. Otra vez. ¿Qué pasa? Tiene que ser violento.
Estamos... El mecanismo es simple, es una difusión facilitada, es el mecanismo de ingreso. Es decir, de donde hay más a donde hay menos, o sea, a favor de un gradiente, pero facilitado por un transportador. Eso es difusión facilitada o transporte pasivo. Es lo que hace el GLUT con la glucosa. Ingresa al canal, obviamente está muy bien adaptado a eso, se abre hacia adentro, más o menos el mecanismo este, ¿no? Que explica el ingreso de la glucosa. Ahora, esto, si no está en la membrana, obviamente la glucosa no entra a la célula, ¿verdad? Puede existir gran cantidad de glucosa afuera, pero no va a entrar. La glucosa no ingresa nada más así, necesita un canal, un transportador, y es el GLUT. Bien, ¿qué hora tengo? Tenemos unos minutos más, ¿verdad? Síntesis y secreción de glucagón. Esto lo voy a pasar rápido porque es meramente descriptivo, ¿ya? No necesita mucha explicación. Y así mañana y pasado hablamos de las acciones de estas hormonas. Entonces el glucagón, ¿no ven? Dice, es hormona peptídica hiperglicemiante. En relación a la glicemia, la insulina es hipoglicemia. Si ustedes se inyectan glucagón, va a aumentar su glicemia enormemente. Si se inyectan insulina, va a bajar. ¿Cuál es más peligroso, la hipoglicemia o la hiperglicemia? La hipoglicemia. Sí. La gente muere más por hipoglicemia que por hiperglicemia. Imagínense, si la glicemia baja, por ejemplo, a 40, uno puede estar en coma, puede morir, hay daño neuronal, etcétera, etcétera. En cambio, si nuestra glicemia llega a 200, 300, 400, seguimos vivos. Hablo de los diabéticos, ¿no? 500, hay diabéticos con 600, 700, ¿eh? Todavía responden a estímulos. Claro, ya están, se sienten mal, ¿no? Pero están vivos y no van a morir si se actúa rápidamente. El glucagón es un pequeño polipéptido, entonces, con 29 aminoácidos, y su vida media es más o menos similar a la de la insulina, igual 6 minutos como promedio, ¿no? Bueno, estos son los efectos, pero vamos a volver a repetir cuando hablemos de la acción de la insulina, tenemos que hablar del glucagón. Es todo lo contrario de la insulina. Efecto glucogenolítico. ¿Qué significa eso? Glucogenólisis. Lisis del glucógeno, ¿verdad? Entonces, el glucagón libera glucosa del hígado, libera glucosa. O sea, aumenta la producción de glucosa hepática. La insulina hace todo lo contrario, disminuye la producción de glucosa en el hígado. Estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es eso? Formación de nuevos. La glucogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa. Y la gluconeogénesis, La formación de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos. Es decir, no usa glucosa para formar glucógeno, sino otras sustancias. Vamos a poner un ejemplo de una huelga de hambre. ¿Ya? Ustedes están en huelga de hambre, ¿ya? Huelga de hambre, no con dulces, nada de esas cosas. Huelga de hambre, como se hacía. No se han saciado, todos los años hacíamos huelga de hambre. Porque no había presupuesto, siempre había sido de la universidad, porque no había dinero, el gobierno no daba dinero. Digamos, pobres. Entonces, tenemos que huelgas de hambre, marchas, docentes, todo el mundo ahí involucrados. Pero la huelga de hambre, de verdad, nadie duraba más de 6 o 7 días, a riesgo de entrar en coma. ¿El humano cuánto tiempo puede durar en huelga de hambre? Así, real. ¿Saben? Obviamente esto no se lo he estudiado deliberadamente, ¿no? Pero hubo un hecho histórico del ejército revolucionario irlandés, creo que en los años 70, por ahí. ¿Han leído sobre eso en historia? ¿Cómo que no? Bueno, Irlanda no es un país totalmente independiente, ¿verdad? Parte de la Gran Bretaña y todo eso. Está sometido bajo las leyes de los ingleses. Pero a un sector de Irlanda, o sea, siempre hay gente progresista, ¿no? Decidió independizarse de eso y creó un ejército clandestino, revolucionario irlandés. Ejército clandestino no es muy fuerte ni muy perfeccionado, entonces su lucha era clandestina también, pues, ¿no? Por el campo del terrorismo, o sea, para llamar la atención más eso. Entonces los han atrapado, han detenido a varios y quedaban un tanto también por ahí clandestinos. Pedían la liberación de sus compañeros con huelga de hambre, uno por uno. Se declaró huelga de hambre y no consumió nada.
A las 2 semanas estaba en coma. A las 3 semanas ya muerte cerebral y a las 4 semanas como promedio, muerto. Muere inmediatamente el otro. Así han pasado como 4 o 5 huelguistas hasta morir. Eso es huelga de hambre. Entonces me llamó la atención del mundo, ¿no? Porque ellos han hecho con eso, ese es el propósito. Entonces, a partir de eso se puede deducir de que el humano puede vivir esa cantidad, pero en mal estado, obviamente, ¿no? Yo creo que sin afectar mucho las funciones, máximo 1 o 2 semanas, máximo. Después estamos muertos, en vida. Entonces, miren, estamos en huelga de hambre, no consumimos nada, ni carbohidratos, nada de eso, ni lípidos. Pero las células no les importa eso, ¿no es cierto? Las células tienen que consumir glucosa, la cantidad necesaria y punto. Les vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nuestro glucógeno se va agotando, ¿no es cierto? ¿Quién se encarga de eso? De ir sacando glucosa del glucógeno. ¿Quién produce glucogenólisis? ¿Quién? El glucagón, ¿no es cierto? Va liberando glucosa. Bien, antes de que se agote todo el glucógeno, ya comienza el proceso de la gluconeogénesis, es decir, el tejido adiposo, de los depósitos del tejido adiposo, y los aminoácidos. ¿Dónde están depositados los aminoácidos? En los músculos, en el hueso y en otras estructuras, ¿no? Pero principalmente músculos y huesos. El tejido adiposo, ahí está, ¿no es cierto? ¿Sí? Por todo lado. Entonces, ambos ya son sustrato para formar glucosa y luego glucógeno. Y de eso se encarga también el glucagón. Por eso al glucagón se le llama la hormona del hambre. Cuando uno come, gracias a esta hormona sobrevivimos. Entonces pasan digamos que ya no es huelga de hambre, algo más real. Dieta, estamos haciendo dieta. Entonces en la dieta, ¿quiénes hacen dieta? Las dietas son, bueno, después les digo qué son las dietas, pero no sirve. Entonces las dietas restringen, ¿no es cierto? Entonces, hay restricción de glucógeno, de proteínas. El organismo se va consumiendo. A donde quiero llegar es que van consumiendo nuestras reservas, bueno, tejido adiposo ya, pues, que se consuma, ¿no? Sino de proteínas, ¿sí? Van enrareciendo la consistencia del tejido muscular y del tejido óseo. Estoy hablando de dieta. O sea, hay gente que hace dieta por mucho tiempo. Claro, bajan de peso, están espectaculares, pero sus huesos ya están muy frágiles, ¿no? Casi como plastopor. O sea, los músculos también pierden masa muscular, pierden masa ósea. Entonces, eso es lo malo de las dietas restrictivas. No debería ser. Hay otras formas, otros mecanismos para bajar de peso. Bien, entonces, el glucagón interviene. Ese es el principal actor en esas circunstancias. Incrementa la lipólisis, eso es lipólisis, o sea, la salida del tejido adiposo de ácidos grasos de los adipocitos, ¿no es cierto? Estimula la captación de ácidos grasos por las células que van a formar glucosa y glucógeno y estimula el catabolismo proteico muscular. Catabolismo, es decir, disminuye la cantidad de proteínas en los lugares donde se encuentran depositados en grandes cantidades. Para nosotros es fundamental las proteínas en el músculo y en los huesos, ¿eh? Porque si no, eso trae después consecuencias posteriormente muy severas. ¿Quiénes estimulan la secreción de glucagón? Ahí tienen la lista, esta lista está en todas partes. La glicemia, cuando tiende a bajar la glicemia, se libera glucagón, ¿no? Cuando sube la glicemia, ¿quién se libera? La insulina, ¿verdad? Los aminoácidos, las catecolaminas, recuerdan que la adrenalina disminuye la producción de insulina, ¿no es cierto? Aquí aumenta la producción de glucagón, las catecolaminas. Las catecolaminas también son parte de ese grupo de hormonas contrarreguladoras. O sea, las catecolaminas también a su vez van a aumentar, ¿no? la producción de glucosa. Otras hormonas involucradas en lo mismo inhiben su secreción. La omnipresente somatostatina, ¿no? Inhibe todo. Además, ese esquema hemos visto ya en la primera clase. La insulina inhibe la glucosa y los ácidos grasos también, o disminuye la producción de glucagón. Esto se explica fácilmente, ¿verdad? Hemos mencionado ya. Bueno, vamos a repetirlo también cuando hablemos de eso. La mayoría de las proteínas, también dijimos a propósito de la insulina, se sintetizan como preprohormonas. El glucagón también. Ya saben que es el péptido señal, ese es su péptido señal. Y este glucagón, a lo largo de su estructura, tiene segmentos
que al desprenderse así como segmentos van a formar otras sustancias, unas activas, otras no. ¿Dónde se produce esto? En el páncreas, en el cerebro y en el intestino. Bueno, entonces, los fragmentos que son producidos a través de este proceso, o sea, durante el proceso de la formación de glucagón, se forman también estas otras sustancias. Miren, la estructura del GLP-1 y GLP-2 no es incretina, es una sola molécula ya. Las incretinas se forman en el intestino, pero en la misma vía de la formación del glucagón. Pero el glucagón no se forma en el intestino. ¿Se entiende este esquema? ¿Sí? Ahí, tómenme una foto. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Está sencillo. Nos interesa a nosotros esto, las incretinas GLP-1 y GLP-2. Eso estamos estudiando, producidos en el cerebro y el intestino, y allá el glucagón. Esas moléculas. Lo que quiero resaltar es que todas provienen de una misma estructura matriz, de una misma madre, ¿no? Solo que en determinados tejidos se liberan fragmentos diferentes al otro debido a la presencia o ausencia de enzimas que hay. Bueno, y mañana y pasado vamos a hablar de los efectos metabólicos de las hormonas pancreáticas, y al final una introducción a la diabetes. Ese es el déficit de insulina. Vamos a hablar de los factores de riesgo de la insulina. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de hoy? Bueno, entonces nos quedan 2 capítulos de este apasionante vida, pasión y muerte de la diabetes, digo de la insulina. Eso es todo, muchachos. Terminamos ahora.